la computadora. Lo grabo en el computador o en la nube, ¿así? Bueno. En el compu funciona bien. Listo, entonces una de las técnicas que usamos para sacar, por ejemplo, los fósiles que son pues relativamente grandes y frágiles sobre todo, lo que importa es como la fragilidad, se llama una chaqueta de yeso. Entonces la chaqueta de yeso en lo que hacemos es primero hacer como una excavación alrededor del fósil, así como en forma de un honguito. Ay, este se me bloqueó. Ustedes pueden ver que alrededor del fósil pues hay como un espacio que excavamos y vamos a cubrir con papel higiénico y después posteriormente lo cubrimos con yeso. El yeso que usamos puede ser el yeso del que se usa para cuando uno se parte un brazo y el médico le enyesa como con unas vendas, pero cuando son fósiles muy grandes usamos yeso en polvo como el que se usa para construcción y con costales. Esto es porque los costales son mucho más fuertes que esas vendas de yeso y pues el yeso también es mucho más fuerte. La ventaja que tienen las vendas es que se secan más rápido, entonces son mucho más, como más útiles pues más chéveres para trabajar. Esto es lo que queda de una chaqueta de yeso y es lo que vamos a transportar después al laboratorio. Puede haber chaquetas de yeso también muy grandes, como esta, que es una tortuga grandísima que encontramos en Panamá, esto es en Panamá, para transportarla. Puede llegar a ser muy pesado, no solamente por el fósil, sino también por la chaqueta, porque es más, te da como un mayor peso. Y posteriormente, después de que sacamos el fósil, lo que toca es ir a buscar a ver qué más encontramos. Entonces pueden aparecer tanto otros huesos como del mismo tamaño como cosas muy chiquititas. Cuando tenemos cosas muy pequeñas, ya viene otro método de colección, que es el que les voy a explicar, que es vamos a hacer como un tamizaje. Eso se hace generalmente en un laboratorio para poder encontrar fósiles pequeños. Entonces lo que hacemos es recoger el material, el sedimento donde ya se han encontrado fósiles anteriormente, por ejemplo, pues donde sacamos, por ejemplo, una chaqueta de yeso. Y lo que hacemos es llevarnos ese material en costales y en el laboratorio o en un lugar adecuado vamos a hacer un tamizado, vamos a lavar ese sedimento, lo pasamos por unos tamices y bueno, lo ponemos a secar al sol y repetimos el proceso varias veces. Y eso lo podemos hacer si no tenemos un laboratorio disponible, se puede hacer incluso en el campo. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de La Guajira, que nosotros pues no teníamos un laboratorio allá en La Guajira y teníamos que procesar muchísimo sedimento. Uno no se puede llevar pues todo el sedimento porque es un montón de peso, entonces lo ideal pues es tratar de procesarlo de una vez. Esto se podría haber hecho, por ejemplo, usando el agua del mar, pero es que muchas veces sí pues por la misma sal y eso de pronto no sabemos qué tan frágil va a estar el fósil después, entonces lo ideal es tratar como de no ponerle agua salada. Pero como en esta ocasión el sedimento era súper friable, se disgregaba muy fácilmente, entonces lo hicimos al aire, en el aire, no utilizando agua, sino solamente el movimiento del tamiz. Entonces esto también se puede hacer y es una técnica que es usada en paleontología. Aquí vemos un ejemplo, no sé por qué un ejemplo de cómo se vería este tamizaje. Una de mis compañeras del instituto Smithsonian haciendo el tamizado con pues, al aire. Y ese sedimento se va a llevar después debajo del microscopio. Ahí sí necesitamos un laboratorio, entonces eso sí, nos llevamos todo. Y empezamos a tratar de mirar, no es un microscopio, es una lupa binocular. Y vamos a tratar de buscar y de separar lo que sea granos de lo que sean fósiles. ¿Y qué fósiles podemos encontrar?
Entonces, por ejemplo, dientes. Estos son como el grupo que yo investigo, que son pues, marsupiales y sus parientes extintos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, esa escala y cada división es 1 milímetro. Entonces, ese molar, por ejemplo, que tenemos abajo, bueno, ese fósil es un molar, una muelita de un marsupial y mide pues más o menos 1 milímetro. Pero podemos tener cosas más pequeñas, de medio milímetro o más o menos. Es Entonces, para niños. incluso pues mucho más pequeños. Cuando ya son fósiles mucho más pequeños, ya hay otros métodos que pues son parecidos, pero ya requieren mucho más trabajo de laboratorio, que eso ya sería para el polen y para los foraminíferos, por ejemplo. Entonces tenemos que, para diferentes grupos pues, de organismos, vamos a tener fósiles tanto grandes como chiquitos. Entonces, para los vertebrados podemos tener esqueletos completos de animales muy grandes, hasta pues dientecitos pequeñitos. Podemos en los invertebrados tener conchas o restos de ámbar, y un montón de tipos de restos, tanto de restos como de rastros. También podemos tener, por ejemplo, huellas o ignofósiles, que serían, bueno, los ignofósiles incluyen tanto las huellas como, por ejemplo, madrigueras o cualquier tipo de rastro que pueda dejar un organismo. Aquí también tenemos en invertebrados microfósiles, entonces, por ejemplo, los foraminíferos, los radiolarios, y en paleobotánica podemos tener también restos de hojas, por ejemplo, de frutos, de cosas así macro y también gigantes, como restos de polen, por ejemplo, que son muy pequeñitos. Entonces, esto sería como una gran variabilidad de cosas. Tenemos incluso algo, yo no sé si ustedes ven mi cursor, en la esquina derecha abajo. Se ve perfecto. Sí, tenemos una cosa que se llama un pseudofósil, que no es exactamente un fósil, sino que es un rastro de pirolusita, creo que se llama, que es pues un mineral que puede parecer como un helechito. Entonces eso a veces también ocurre, pues no es un fósil, pero pues sí, también podemos encontrar ese tipo de cosas en el registro. Entonces, bueno, acá muy general, acá esto es algunos ejemplos, hay muchísimos más, para que ustedes vean como lo que abarca la paleontología, que no solo son dinosaurios, sino, por ejemplo, acá el primero tenemos el estudio de los peces, el estudio de los anfibios, de las reptiles, de las aves, de los mamíferos, de los insectos, fósiles. Aquí me falta toda la parte de los invertebrados, que también son un montón, la micropaleontología, que estudia pues los foraminíferos, la palinología, que estudia el polen, y otro montón de disciplinas más pues como especiales, particulares, que son estas que ven a la derecha, que incluye pues tanto el estudio como de cómo se encuentran los fósiles dispuestos pues, en el registro, en la roca, o como rastros, por ejemplo, la escatología, que estudia coprolitos, que es el popo fósil, y todo eso es un montón como de información que nos va a permitir hacer muchos estudios. Entonces, algunos de estos estudios pueden ser, por ejemplo, la filogenia, que es tratar de entender cómo es la relación entre las especies, cuál es pariente de cuál, digamos así, entre comillas. Es como un árbol genealógico, más o menos, de las diferentes especies, cómo están relacionadas entre ellos. Reconstrucciones paleoambientales, por ejemplo, a través del estudio de algunos fósiles podemos determinar temperaturas, podemos determinar, bueno, acá reconstrucciones paleoclimáticas, podemos determinar, por ejemplo, condiciones de humedad. Con las plantas, por ejemplo, se puede hacer eso. Con microfósiles también se puede saber salinidad, temperatura. Con los dientes de los mamíferos podemos saber qué comían, qué tipo de vegetación comían, y podemos tratar de hacer una reconstrucción del ambiente en el que vivían. Si tenemos en cierto lugar que todos comían frutas, entonces probablemente eso estaba lleno de árboles frutales. Entonces, si además tenemos que el clima,
hojas te dan información que era húmedo y la temperatura era alta, entonces puedes interpretar que eso era más o menos un bosque húmedo tropical. A partir de eso también puedes interpretar primero cómo estaban dispuestos los continentes en ese momento. Si tú encuentras, por ejemplo, una especie, la misma especie acá no sé, en Brasil, y otra especie en África, entonces pues tú ya sabes que esos dos puntos están unidos en algún momento. También puedes saber si por ejemplo, determinada especie se originó en Suramérica y después migró a Norteamérica, o así. Estos son un montón de cosas que se pueden saber. Entonces, quiero mostrarles algunos de los ejemplos de Colombia. Esta es una serpiente muy famosa, que no sé si todos la conozcan, se llama Titanoboa cerrejonensis. Es la serpiente más grande que ha existido pues en el registro fósil, es la que tenemos hasta ahora como la más grande. Pues esa serpiente, si vemos aquí, acá hay una boa en a mano derecha. No, perdón, esto es sí, es una boa constrictor, la que está a mano derecha. Y la que está a la izquierda, pues es titanoboa. Entonces pueden imaginar cómo es el tamaño. Esta se encontró en una mina de carbón que se llama el Cerrejón, que se encuentra en la Alta Guajira. Pues es muy famosa la mina porque es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Y pues allá tenemos un registro fósil muy importante que es del Paleoceno, o sea, de hace como 56 millones de años. Además de Titanoboa, no solamente tenemos a Titanoboa, sino que tenemos, bueno, acá estamos sacando una tortuga fósil. Tenemos las tortugas grandísimas y tenemos también plantas. Ahí, por ejemplo, tenemos plantas muy importantes como el registro más antiguo de la familia del cacao, por ejemplo. También tenemos pues helechos, tenemos algunas especies de palmas y en general las especies que encontramos allí nos dan como indicios de que este era un bosque húmedo tropical y no existe ningún otro en el mundo más antiguo que este. Entonces este sería como el registro más antiguo, el primer bosque húmedo tropical del que se tenga registro. Entonces esto aquí son algunos restos, no sé, de pronto no se entiende muy bien porque son unos huesitos nomás, son del resto del cráneo de Titanoboa. Inicialmente este hallazgo se hizo, se encontraron unas vértebras y resulta que nadie sabía qué era eso. Pues parecía que fuera un cocodrilo, un caimán gigante que se conoce como Purosaurus, pues porque ya estas vértebras ya se conocían y pues sí, era como unas vértebras de reptil y pensaron que era eso. Pero cuando las vértebras las vio un experto pues en serpientes, apenas lo vio de una detectó que era una vértebra de serpiente gigante. Entonces imagínense la sorpresa de él cuando vio pues que tenía una serpiente de más o menos, no sé, 90 centímetros de diámetro y el tamaño de largo casi como un Transmilenio. Entonces, pues fue como súper importante, se hicieron varias campañas para ir a colectar fósiles y siempre se encontraban vértebras y costillas, vértebras y costillas. Y resulta que en el 2011 hicieron otra campaña en la que yo participé y encontramos algunos huesitos del cráneo. Hay que tener en cuenta que las serpientes no tienen un cráneo así como el que tenemos nosotros, por ejemplo, que es todo cerrado, homogéneo, sino que los huesos son, o sea, son como huesos alargados y tienen muchos espacios entre los huesos, porque ellos abren, tienen como una serie de movimientos en su cráneo, sobre todo al abrir y cerrar la boca, que para los que necesitan como muchísima movilidad, entonces su cráneo tiene mucha movilidad, no podría hacer esto si el cráneo fuera así todo cerrado y homogéneo. Entonces estos son unos huesitos, todavía esto no ha sido estudiado, pero bueno, tenemos ahí ese registro.
Posteriormente, después de que Titanova fue encontrada, las personas que estaban haciendo este estudio quisieron ver si Titanova aparecía solamente. Querida, la pantalla está en negro. Sí, porque Allá. es que es Ya. una diapositiva introductoria. Ah, Bueno, dejémosla acá. Posteriormente, cuando ellos decidieron que querían ver si Titanova estaba solamente en el Cerrejón o si habían otros lugares. Entonces resulta que se empezó a hacer una exploración, así como yo les digo, sí, al principio que uno mira como según lo que se haya encontrado antes, en qué rocas puedo encontrarlo. Entonces buscaron las rocas que de otros lugares del país que fueran de esta misma edad y resulta que apareció pues como entre las consultas que hicieron ahí me quedo sin itálicas. El nombre va en itálicas, tallo abacatensis. Esta especie pues es muy famosa, sobre todo por el nombre, porque fue nombrada en honor al profesor Tallo, un paleontólogo que es muy importante para el país. Y resulta que este fósil fue publicado en 1987, pero lo encontró una palinóloga pues años antes, mientras estaba recolectando unas muestras de polen. Ella lo encontró, después Villarreal lo describió, pero ahí quedó la cosa. Solamente encontraron ese fósil y después nadie más encontró otros en el lugar del hallazgo. Este fósil era un mamífero, acá hay una reconstrucción de Jorge Moreno, que pertenecen a un grupo que se llama Cenongulata, que son unos mamíferos suramericanos de los que no se tiene muy clara su filogenia, lo que ya les mencioné, la filogenia, que es como ese árbol genealógico, no se sabe exactamente con qué están relacionados de otros mamíferos suramericanos. Y resulta que se encontró en un lugar muy particular que todos conocemos, que es cerca al relleno sanitario Doña Juana, muy, muy, muy cerquita. Entonces este lugar pues es uno como de los lugares que yo siento que son más como un reto para ir a colectar, no solamente porque estás al lado del relleno y te pasan los olores todo el tiempo, sino porque es una zona un poquito difícil, porque bueno, primero hay un montón de ladrilleras, tienes que pedir un montón de permisos para acceder y además el orden público no es como tan fácil y pues la seguridad. Entonces pues sí, sobre todo la seguridad. Entonces es un lugar para ir con mucho cuidado, con los permisos adecuados y todo esto. Cuando los paleontólogos que estuvieron viendo este lugar encontraron la localidad donde se encontró Tallo abacatensis, ellos empezaron a explorar más y resulta que encontraron muchos más fósiles. Encontraron varias localidades donde pudieron haber explorado, por ejemplo esta que yo participé, que encontramos algunos restos de plantas. Y en la misma localidad de Tayoa encontramos varios niveles de roca donde había fósiles. Entonces, resulta que la particularidad que tienen estos fósiles es que son sumamente chiquititos. Entonces, probablemente por eso era que no se habían encontrado antes. Algo que yo mencionaba, bueno, hace poco, que ayer tuve otra charla, les comentaba que los paleontólogos antiguamente andaban a caballo. Cuando andaban a caballo, pues uno encontraba los fósiles grandes. Los fósiles grandes, pues eran que los dinosaurios, los mastodontes, todos esos. Y pues esos eran los fósiles que normalmente se conocían, pues por muchos, pues por cientos de años. Eso era como lo más importante. Cuando el paleontólogo se baja del caballo, empieza a encontrar cosas más pequeñas, porque ya empieza a buscar a pie. Y finalmente se tira al piso literalmente a buscar. O sea, cuando tú puedes ver desde cerca la roca, puedes encontrar muchas más cosas. Y estos fósiles literalmente los encontramos acercando la roca, pues a nuestros ojos. Cogemos los niveles donde se han encontrado fósiles,
uno saca el pedacito de roca y empieza a desmoronarla hasta que vea que aparecen los fósiles pequeñitos. Este, por ejemplo, es un diente de un marsupial, de los que yo estudio. Y también pues podemos encontrar estas cosas muy bonitas. En este lugar no han sido muchas las publicaciones que se han hecho, son muy poquitas y sobre todo son de geología. Pero pues lo que hemos encontrado hasta ahora incluye el registro más antiguo de mamíferos que hay en Colombia. O sea, esto es un momento de la Tierra que es inmediatamente después a la extinción de los dinosaurios, pues el Paleoceno. Hay unos niveles del Paleoceno, otros del Eoceno. Y entonces este sería hasta ahora de lo que se haya encontrado en Colombia el registro más antiguo de mamíferos. Esto es como lo más importante de este lugar. Además se han encontrado anfibios, reptiles, algunos huesitos que probablemente son de aves, peces, por ejemplo se han encontrado peces pulmonados, que son peces que pueden vivir por algunos periodos fuera del agua, porque están adaptados para eso. Entonces esta fauna es súper importante y esperamos que en unos años ya podamos pues empezar a publicar cosas sobre esta, porque es un momento muy importante pues de la historia de la vida pues acá en Colombia. Después vamos a ir un poquito más adelante en el tiempo. Si pueden reconocer esos carros son de la Universidad Nacional. En el año 2009, yo estaba terminando mi carrera de geología. Hicimos una salida a campo que, ¿cómo se llama ahora eso? Campo 6, es como el campo final que hace uno en la carrera. E hicimos una pues, cartografía en la Alta Guajira. Resulta que había un compañero que estaba haciendo su maestría en ese momento, que estaba que estaba haciendo como algo allá en La Guajira colectando muestras, y mientras hacía él su estudio encontró fósiles. Allá ya se habían encontrado fósiles, pero sobre todo se habían registrado fósiles marinos, sobre todo hay algunas amonitas del Jurásico que son muy importantes, pero no habían sido reportados o muy poquito vertebrados. Resulta que él empezó a encontrar esos fósiles y él nos estaba acompañando a nosotros en esta salida de campo. Cuando pues yo estaba ahí en ese momento y él me mostró, ¿pueden cerrar sus micrófonos, por favor? Él me comentó sobre, esperen, yo les cierro acá, sobre pues lo que él había encontrado y yo lo puse a él en contacto con el Instituto Smithsonian, que pues era para el que yo trabajaba en ese momento. Y resulta que pues se planeó un campo más adelante, que eso fue como en el 2013, pues inicialmente se hizo un campo exploratorio en el que participaron solamente 2 compañeros que fueron a mirar, a revisar como las localidades donde este chico había encontrado fósiles, y después se hizo una campaña mucho más grande en el 2013 en el que fuimos y colectamos más. Estos algunos como fotografías del paisaje, si ustedes ven no hay ni una sombrita, entonces es un campo muy duro de hacer. En ocasiones ocurre esto como tormentas de arena y es un poco difícil porque realmente son fuertes las tormentas, entonces en lo posible toca meterse a los carros si están por ahí cerca. Lo fácil de esto es que hay pues acceso, se puede acceder en los carros pues casi a todas partes, excepto pues cuando tienen que subir a Jarara y a Macuira, eso, pero allá no hemos colectado fósiles. En este lugar pues aparecen pues las rocas afloran súper bien y es como no hay tanta vegetación, uno puede seguir las capas muy fácilmente, incluso si ustedes ven en Google Earth pueden ver que las capas se ven muy bien, las capas de las rocas, entonces esto también facilita un poco el trabajo en este lugar. Entonces
resulta que, bueno, nos fuimos y empezamos a explorar y empezamos a encontrar una gran cantidad de fósiles, sobre todo bueno, había de todo, pues de invertebrados e invertebrados. Entonces, en los vertebrados había muchos gastrópodos, como caracolitos y esas cosas marinas, bivalvos, también algunos otros animales marinos vertebrados, que serían, por ejemplo, tiburones, también hay manatíes, que son mamíferos marinos, delfines, y también una gran cantidad de fauna continental, que básicamente pues la mayoría son mamíferos y también hay algunos reptiles, como gaviales, algunos cocodrilos, caimanes, perdón. Y también esto nos permitió hacer como una revisión de la estratigrafía del lugar, porque resulta que antes se pensaba que todo esto era una unidad que se llama Formación Castilletes, y resultó que, yo no recuerdo bien qué datación se tenía para esa unidad, pero resultó que en esa zona afloraban en realidad dos cosas diferentes. Una unidad que era de rocas del Mioceno, de Mioceno tardío a medio, temprano a medio, y otra que es Pleistoceno, que es una que nombramos nueva, que se llama Formación Guaré. Entonces Castilletes pasó a ser solamente esta el Mioceno y Guaré sería el Pleistoceno. Los fósiles más grandes se encuentran en esta que es Castilletes, y uno encuentra pues muchos restos de mamíferos grandes, pero también algunos muy poquitos de mamíferos pequeños. Por ejemplo, de roedores encontramos muy poquitos. Hay algunos parientes de los marsupiales, que eso ya se publicó. Allí también usamos las mismas técnicas que usamos pues normalmente. Muchos de estos huesos eran muy frágiles, entonces hicimos las chaquetas de yeso. Se trató de hacer en lo posible, esto es algo que es lo más recomendado, pero no, desafortunadamente no siempre se hace, que es hacer como un levantamiento de cómo se encontraban ubicados los fósiles en el lugar donde uno los encontró. Entonces se hace una cuadrícula y se hace un mapa, y eso te va a permitir como entender la distribución, cómo estaban los fósiles, y de pronto te puede dar alguna idea del ambiente del depósito, o si, por ejemplo, si un depredador fue el que los puso ahí. Bueno, o sea, muchas pistas te puede dar, y es mejor siempre levantar esta información así. Hay que tomar las coordenadas, hay que tomar pues fotografías todas las que se pueda, y tratar de hacer un mapa de cómo se encontró. Esto es lo que yo les explicaba de tirarse al piso. Los fósiles más pequeñitos los podemos encontrar así. Ahí en este momento estábamos colectando dientes de tiburón y otolitos. Los otolitos son unos huesitos que aparecen en el oído de los peces, que creo que tienen, yo no sé mucho de peces, como ustedes ven, la paleontología es muy amplia, entonces uno no sabe de todo, yo sé de marsupiales. Tengo entendido que los otolitos cumplir una función de como relacionada con el equilibrio y eso. Resulta que los otolitos, a mí me contaba Orangel Aguilera, que es un señor que estudia peces fósiles, que normalmente cuando uno encuentra restos como huesos de peces, normalmente los otolitos no se preservan, pero cuando encuentras otolitos no encuentras los restos, los otros huesos. Parece que están hechos de materiales diferentes, que hacen que si el ambiente es apropiado para preservar uno, no se preserva el otro, y viceversa. En este caso solo encontramos otolitos, además, pero sí encontramos el dientecitos, algunos poquitos de tiburón. Entonces ahí estamos todos, y los otolitos son del tamaño de una lenteja, o pueden ser más pequeños o más grandes, pero en promedio son más o menos así, y los tenemos que colectar así. También hicimos esa vez tamizado, porque estábamos en un lugar que se podía hacer el tamizaje al aire. Estos eran como los lugares donde uno se queda. Las rancherías nos prestan normalmente una enramada, y ahí colgamos nuestras hamacas, y pues es como tanto nuestro hotel como nuestro
nuestro laboratorio. Entonces ahí uno toma fotos a las muestras que colectó, guardamos, almacenamos todo para pues cuando ya sean transportadas. Y es una experiencia muy bonita porque uno termina interactuando mucho con la comunidad. Este es un lugar de La Guajira que no es turístico, o sea, no es como ir al Cabo de la Vela, que tienes un montón de facilidades y, o sea, uno se imagina que el Cabo de la Vela es súper extremo, pero no, o sea, en el Cabo de la Vela te dan un balde para bañarte. Acá no, acá tú tienes que estar un mes o 2 meses sin bañarte. Pues uno normalmente lleva pañitos húmedos y eso. Y eventualmente ellos te pueden ofrecer agua de la que ellos tienen para bañarte, pero pues, o sea, uno normalmente no lo hace porque pues es agua que es muy valiosa y es escasa. Entonces, o lo que podemos hacer en ocasiones es como comprar un carro tanque de agua e ir y llenarles el tanque. Bueno, entonces es como muy bonito porque uno puede entrar como también con la comunidad en contacto y esto. Y este es el lugar de Colombia que yo más he trabajado, el yacimiento que más he trabajado. Yo hice mi tesis del pregrado sobre un mamífero fósil que se encontró allí, que se llama Myocochilius anomopodus. Ya les voy a mostrar cuál es. Este lugar se conoce en paleontología como el área de la Venta, debido a una quebrada que se llama Quebrada La Venta, que queda ahí. Y pues es una de las localidades, los puntos más fosilíferos de ahí de la zona. Nosotros lo conocemos como Desierto de la Tatacoa y queda en el Huila. Este lugar es súper turístico y actualmente, ¿quién está hablando? Aquí este lugar actualmente tiene muy poca fauna, o sea, si ustedes ven, son o especies domésticas o animales muy pequeñitos, sobre todo tiene aves, es como lo que más tiene, algunas especies domésticas por ahí que aparecen, pero resulta que antes no era así. Este lugar, pues este era el ejemplito que yo les mostraba en las reconstrucciones paleoambientales. Este lugar es uno de los sitios más diversos que hay en fauna fósil de toda Sudamérica y uno de los más importantes del mundo. ¿Por qué es tan importante? Porque gracias a esta fauna se pudo definir una nueva edad mamífero suramericana. Las edades mamíferos son como una forma como dividimos el tiempo geológico según las especies de mamíferos que aparecen. Entonces resulta que esta fauna permitió a los paleontólogos definir la edad laventense, el piso de edad laventense. Entonces por eso es como una referencia mundial, además de ser uno de los más diversos. Por ejemplo, en el grupo que yo estudié en mi doctorado, que es los marsupiales, yo encontré que este es el lugar que tiene la diversidad más alta de marsupiales de toda Sudamérica, incluso comparado con faunas de Argentina, que es un lugar súper explorado y que tiene una historia de exploración paleontológica súper amplia. Es aún más diverso. Y esto lo tenemos aquí en Colombia, allí nomás en el Huila. Y no solamente hay mamíferos, hay anfibios, reptiles, aves, peces. Es el lugar más diverso en especies de monos, de fauna fósil, de monos y de murciélagos. Es como el más diverso. Y también algo que es muy raro encontrar, es muy raro que se preserve, son los anfibios y las aves, porque los huesos de estos animales son muy frágiles por sus características y no suelen preservarse. Aquí sí se preservan. Son muy pocos los que se preservan, pero se preservan. Entonces, por eso es muy importante. Bueno, acá en mamíferos hice pues como una listica general de lo que podemos encontrar. Son sumamente diversos. Estos que dicen Metatheria son los marsupiales más sus parientes extintos, que son los que yo estudié, que son muchísimos. Actualmente solamente tenemos no sé, un 10%, no menos de lo que existían en esa época. Entonces es una fauna súper importante. Y por ejemplo, en aquel momento no teníamos, por ejemplo, acá carnívoros. Actualmente sí tenemos, o sea, carnívoros
por ejemplo, de tipo de felinos, cánidos, esas cosas, ellos todavía no habían entrado acá porque esto era en el Mioceno. Ellos pasan después, mucho tiempo después. Resulta que los que ocupaban ese rol de depredadores que ocupan actualmente los carnívoros, o sea, los carnívora, eran estos metaterios que se llaman los Sparazoonta. Los esparazoontes cumplían con ese mismo rol ecológico de los grandes depredadores. Tenemos una gran variedad de esparazoontes. Entonces, en este lugar también pues hacemos colecta así superficial. Allá no es tan fácil moverse como en La Guajira, en carros, entonces lo que hacemos es movernos en estas moticos y caminar mucho. Allá sí toca caminar un montón y el clima es más o menos parecido, hace menos viento, pero también es muy difícil, hay que cuidarse mucho porque uno se deshidrata muy fácilmente. Yo ya me deshidraté una vez y fue horrible. Allí también hacemos, pues, encontramos los fósiles, es como bastante, relativamente fácil de encontrarlos porque contrastan mucho pues, con las rocas y son muy abundantes. Uno va caminando y va pisando fósiles, desafortunadamente, toca tener mucho cuidado con eso. Y bueno, hacemos lo mismo, los mismos métodos de colecta, las chaquetas de yeso. Este es Myocoquilius anomopodus, el que estábamos ahí colectando en ese momento. Es un Myocoquilius, no es exactamente este ejemplar es el ejemplar de mi tesis del pregrado y se encuentra en este momento en la Universidad Nacional de Colombia en la colección de geociencias. Este yo lo preparé, lo estudié para mi tesis, entonces allá está, para el que quiera seguir estudiándolo. Hablen, creo que con el profe Patarroyo. Allá también encontramos los fósiles pequeñitos, como en todas partes hay que tener mucho cuidado con estos fósiles, que también son súper importantes. Y tenemos una ventaja, es que está el río, ahí súper cerca, el río Magdalena, entonces muchas veces el sedimento lo procesamos ahí en el río y llevamos solamente el material que toca mirar en el laboratorio. En los últimos años, ahora de unos poquitos años para acá, tenemos ahora un laboratorio allá. Resulta que hay un nuevo museo, pues es relativamente nuevo, que es en la vereda La Victoria, es el Museo de Historia Natural de la Tatacoa, que fue pues fundado por gente de la vereda, son chicos, sobre todo pues muy jóvenes, niños, que son de una fundación que se llama Vigías del Patrimonio Paleontológico de la Tatacoa. Ellos son súper pilos y han conseguido apoyo, sobre todo el Instituto Smithsonian, pero de muchas otras entidades. Cuando estaban empezando también el servicio geológico les colaboró muchísimo enseñándoles pues, métodos de colección, en general pues, de campo, de enseñarles a tomar coordenadas, todo eso. El Smithsonian los apoya mucho también, sobre todo en la parte de sus instalaciones, y resulta que ahora tienen pues un museo muy bonito que está en crecimiento, pero lo más importante es que tienen un laboratorio, entonces ya no nos tenemos que traer todas las cosas para mirarlas en laboratorios pues en una ciudad más grande, sino que los fósiles pueden quedarse allá en la zona y pueden ser estudiados allá. La idea es que los investigadores vayan y puedan estudiarlos allá directamente. También encontramos fósiles en los jardines de las casas, que esto sí está muy mal. Esto es algo que nosotros hemos venido trabajando en el servicio geológico, esa parte de valorar lo que es el patrimonio paleontológico. Resulta que si uno encuentra un fósil y lo Es que hay una coge, charla de paleontología en este momento, Teita, sorry. uno coge el fósil para trancar la puerta, pues ahí está robándole un montón de información a la ciencia que puede ser muy importante. Este fósil en el jardín de una señora donde nos hospedamos podría haber sido una nueva especie y resulta que no podemos, o sea, puede que ya, sí, sabemos cuál es la especie, pero no tenemos de dónde la sacaron, de qué nivel, de qué edad es exactamente, entonces se pierde un montón de información. Y lo mismo también hay mucho tráfico de fósiles y venta. Esto ha mejorado muchísimo, muchísimo en los últimos años. El Servicio Geológico ha trabajado mucho en eso, como en tratar de mejorar eso, pero todavía falta muchísimo trabajo. Y esto, quería mostrarles esto para que, como un mensaje, de que los fósiles, lo ideal es que los colecte un paleontólogo,
O sea, si ustedes encuentran un fósil, contacten a los paleontólogos, bien sea o a una institución como el Servicio Geológico, que es como la encargada de velar por el patrimonio geológico y paleontológico del país, como también puede ser a una institución oficial, o sea, que sea una institución real, oficializada, como por ejemplo una universidad, por ejemplo la Universidad Nacional, o hay varias universidades que tienen paleontólogos, por ejemplo la Universidad del Norte tiene varios, la AFIT, bueno, en general, contacten a entidades oficiales y cuéntenles sobre el hallazgo, el lugar del hallazgo, y ellos son los que van a ir allá a colectarlo, son los que van a saber cómo extraerlo, qué se debe hacer, cómo se debe registrar en una base de datos que tenemos de fósiles como a nivel nacional, y los expertos en el fósil, así no sean los que vayan y lo recojan, o sea, ellos se pueden contactar con el experto y el experto lo va a estudiar y le va a dar pues la información a la ciencia, o sea, no se va a perder. Y los fósiles eventualmente pues van a poder, no necesariamente se los llevan para estudiarlos, pero si se llega a un acuerdo, van a estar en el Museo del Pueblo. Si no hay un museo, muchas veces nos ha pasado que la gente encuentra fósiles en un lugar donde no existe un museo, y eso los incentiva a que empiezan a construir un museo en el lugar. O sea, mientras tanto permanecen en un repositorio seguro, pero se motivan para generar como este espacio donde los fósiles se mantengan seguros y bajo las condiciones adecuadas, que en eso los asesora pues el Servicio Geológico. Por último, quiero dejarles mi publicidad de siempre, que es para que lean este libro que se llama Hace Tiempo. Pueden buscarlo en Google como Hace Tiempo Humboldt y lo descargan gratis. En este libro van a encontrar mucha más información sobre la paleontología de Colombia. Es un libro que es un recorrido a través del tiempo por todos los yacimientos fósiles que existen en Colombia, y les va a contar cómo eran esos momentos de la historia pues, de la vida en nuestro país. Y finalmente les dejo aquí para que me contacten si quieren, si tienen alguna pregunta. Uso mucho Twitter, entonces ahí me pueden encontrar fácilmente. Bueno, si tienen preguntas o algo. No sé cómo están haciendo ustedes con Catalina, la lo dinámica. primero es que lees los mensajes ahí donde está chatear a ver que hay algunos Sí. comentarios y ya después la gente te hace preguntas. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, yo no me sé bien la dinámica, pero bueno, ya. Bueno, ahí me dicen que no se entiende. ¿En qué partes de Colombia se encuentran varios fósiles? Pues bueno, acá ya Cristian respondió que hay muchos lugares. Sí, hay muchos, como los más famosos son en la zona del Alto Ricaurte, ya de Leiva, el desierto de la Tatacoa, son como los lugares más conocidos, pero hay muchísimos. O sea, aquí nomás al lado de Bogotá en Bogotá, ¿no? Quebrada del Mochil, tenemos un lugar. En casi todos los departamentos yo creo que hay. Yo creo que lo que menos se explora es como donde está como el Amazonas y eso, pero incluso allá se han encontrado fósiles. ¿Es ilegal tener fósiles? Esa es una pregunta súper importante porque no es ilegal desde que tú registres, o sea, la idea que tienen, que es lo que estamos trabajando ahorita en el Servicio Geológico, es que los fósiles estén registrados, como que sepamos qué fósiles hay y dónde están y quién los tiene. Entonces el fósil puede estar en tu casa desde que tú lo tengas bajo las condiciones adecuadas, que el fósil no vaya a deteriorarse, a correr peligro y que esté disponible para que los investigadores lo estudien. Esto pasa con los fósiles que ya se han encontrado, que ya están en las casas, pero lo ideal es que a partir de ahora, a partir de un decreto que salió en el año 2018, ya eso no se haga, eso de colectar fósiles y cogerlos para llevártelos a tu casa. Lo que se hace ahora es eso que yo les decía, que tienen que informar a las autoridades, bueno, a las instituciones o autoridades
en esto para que los colecten. Si ya el fósil estaba en la casa y se colectó antes del 2018, que no existía una reglamentación, lo que hace es registrarlo. Lo que sí es súper ilegal, muy mal, está muy mal hecho, es la compra y venta de fósiles. Eso se considera como tráfico. Es un delito, pues te ponen, si te encuentran, si te ponen un comparendo, te hacen una incautación, bueno, puede tener consecuencias muy graves. Entonces eso sí no se puede hacer porque se llama tráfico de patrimonio. ¿En qué campo de trabajo se puede llevar a cabo la paleontología? ¿Cómo? ¿En qué campo de trabajo se puede llevar a cabo la paleontología? Pues no entiendo la pregunta, como en la geología. ¿En qué campo de trabajo? ¿O será como en qué se puede trabajar como siendo paleontólogo? Yo creo que es eso a lo que se refieren. Pues siendo paleontólogo puedes trabajar sobre todo en investigación. Acá en Colombia no hay muchos lugares donde, pues institutos, donde se haga investigación en paleontología, pero sobre todo se hace pues en las universidades. Normalmente pues acá uno tiene que ser profe de una universidad, eso pues para investigar. Pues eso a mí me parece muy bonito porque a mí me gusta mucho enseñar, pero es un poquito de desventaja porque hay algunos investigadores que no les gusta mucho eso. En otros países del mundo sí existen como instituciones que se dedican únicamente a investigar, entonces puedes dedicarte a eso. Es una verte, se entiende. Hola Catalina, aquí en Atlántico, en La Peña, hay un museo de paleontología de restos de mastodontes, osos, perezosos, megafauna del Mioceno. Sí, en La Peña nosotros ya tenemos identificado ese lugar y de hecho creo que está planeado, no sé si ya fueron, creo que ya unos compañeros del servicio geológico estuvieron allí para valorar como este sitio. En realidad, o sea, si ustedes se ponen a pensar, hay un montón, ay, ¿quién está hablando? Laura. Hay un montón de lugares en el país donde ustedes van a encontrar fósiles y la idea es justamente que se puedan reportar, porque nosotros tenemos identificados un montón de lugares, pero hay lugares que, pues, que no, nosotros no podemos saber todo, entonces la población de cada lugar debería pues como reportar los hallazgos y eventualmente si este lugar es súper importante y corre riesgos de, no sé, determinado tipo, por ejemplo, de tráfico o que se estén haciendo allá construcciones o cosas así, se puede eventualmente tratar de planear alguna forma de protegerlo. Mandíbula de cocodrilo, me encantó cómo se puede determinar la historia a partir de foraminíferos. Sí, pues a partir de los foraminíferos te pueden decir, por ejemplo, que no sé, la profundidad en la que vivieron, por ejemplo, si encuentras que es un foraminífero de muchísima profundidad, puedes tener seguro que era un mar que era muy profundo. Creo que te puede dar condiciones de salinidad también, incluso de temperaturas del agua. Eso o sea, son como muy buenos marcadores para determinar cambios de los ambientes. También son muy importantes para determinar edades. Cuando un fósil es útil para determinar como una edad, o sea, la datación de los recursos se llama un fósil guía. Y los foraminíferos son muy buenos fósiles guía, igual que las amonitas, porque varían mucho en el tiempo. Entonces, normalmente una especie está restringida a un periodo muy pequeñito de tiempo. Entonces, si la encuentras ahí, es casi seguro que es de determinada edad. Oye, pero normalmente no se hace con uno solo, sino con varios. O sea, se hace como un grupo de especies, como para tener un rango más, como de menos error. Me preguntan que si puedo explicar sobre el tema de mi tesis. Pues yo estudié la fauna, la asociación de metaterios, que son los marsupiales, más sus parientes extintos, de la fauna de la venta, de esa de ahí, el desierto de la Tatacoa, que es del Mioceno medio, que o sea, tiene de 13.5 a 11.8 millones de años.
Y yo lo que hice fue la filogenia, que es como esas relaciones entre las especies, el árbol genealógico. No, el árbol genealógico, solo para poner un ejemplo, no significa que sea un árbol genealógico. Hice bueno, esta clasificación, la taxonomía, que es clasificar las especies, es decir, que esta es una nueva especie, esta es esta misma especie, está mal clasificada, entonces pues es como revisar toda esa clasificación. Bueno, la filogenia, hice una cosa que se llama análisis ecomorfológicos, que es estudiar a partir de los dientes, puedes saber la dieta que tenían los fósiles, los animales, que si eran carnívoros, si eran frugívoros, si comían ramas, si comían pasto, eso lo puedes hacer a partir de los dientes. Y la masa corporal, saber cuánto más o menos, qué tan grandes eran. Todo eso lo hice, y hice algunas inferencias sobre las radiaciones, o sea, como de dónde viene esa especie y como dónde se originó y hacia dónde, o sea, como una cosa paleobiogeográfica. Eso fue lo que yo hice, basada en todas, hice una revisión de todos los marsupiales que han sido colectados, que me tocó viajar por todo el mundo porque es que antes, como no existía este decreto, solían llevarse todos los fósiles. Entonces hay un montón de fósiles de Colombia que están en Estados Unidos, en Japón, en otros países, y pues en realidad es un poco injusto, porque yo, siendo colombiana, tuve que viajar por todas partes. O sea, no es como así chévere de paseo, porque fue difícil conseguir plata para poder viajar y todo eso, y poder estudiar los fósiles de mi país. O sea, la idea sería que los fósiles yo los pudiera estudiar aquí en mi país, pero bueno, así son las Cata, cosas, señora. te pido un saludo muy especial a los chiquitos que están conectados contigo. Hay varios niños Ay, que están sí. conectados. Entonces, yo creo que es el momento para que los saludes. Hola, ay, muchas gracias por estar viendo. Espero que les haya gustado y que hayan entendido la charla. Yo sé yo creo que todo el mundo alguna vez soñó con ser paleontólogo cuando era niño, y muchas veces la gente cree que pues no se puede vivir de la paleontología, que eso es como una profesión que existe solo en las películas, pero no, o sea, existimos paleontólogos de verdad, de la vida real, y se puede ser paleontólogo y trabajar siendo paleontólogo y vivir de eso. Y si a ti te gusta, te apasiona algo, es tu sueño, y lo logras hacer, vas a ser muy bueno en lo que haces. Si a ti te gusta lo que haces, vas a ser bueno y vas a poder conseguir trabajo. Pues yo sé que es difícil, en Colombia, por ejemplo, es difícil porque casi no hay paleontología, pero hay mucho por hacer, y yo creo que cuando ustedes sean grandes van a poder encontrar muchas más oportunidades, que pues nosotros estamos como abriéndoles ese camino para que ustedes puedan, si se animan a ser paleontólogos, de una. Nicolás, organízate en la cámara para poderte ver, para que todos te veamos. Cuando... ¡Ay, qué rico! ¡A ver, una sonrisa, chicos! ¡Quiero una sonrisa! Si quieren ser paleontólogos, acá en Colombia no existe. En Colombia no existe la carrera de paleontología, pero uno normalmente lo que hace es estudiar biología o geología, y después hace un posgrado en paleontología. Pero en otros países, sí, por ejemplo en Argentina sí existe la carrera de paleontología. Pero a mí me parece mucho más bonito ser como o geólogo o biólogo, pues porque uno aprende muchas más cosas, y además que, siendo realistas, tienen más oportunidades laborales para conseguir trabajo. Si no consigues trabajo como paleontólogo, pues dedicarte a otra área de la geología mientras consigues el trabajo, obviamente, en paleontología. Entonces te da como muchas más herramientas, por si acaso. Entonces, alguien me pregunta, genial, ¿sería posible hacer algo de ese calibre para un trabajo de grado? Tal vez con otros. Ay, pero no sé a qué se refiere para un trabajo de grado. Diego Convita, ¿quién será que está ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué me preguntabas? Que decías, genial, ¿sería posible hacer algo de este calibre para un trabajo de grado? Tal vez con otros grupos de Es mamíferos. algo similar al estudio que usted hizo con los metaterios. Sí, claro, sería lo ideal.
O sea, se puede hacer con cualquier mamífero y sería genial porque, pues, o sea, sí se han publicado muchos trabajos sobre esta fauna, pero no así como súper detallados y son artículos súper viejos. O sea, pues, lo más, o sea, por ahí hasta los 90 se estuvo trabajando y después de aquí para adelante son muy poquito lo que se ha hecho y casi todo se hizo como en los 50 o algo así. Y de hecho, pues necesitamos que se empiece a intensificar el estudio de esa fauna porque hay muchísimo por conocer. Y sí, sería genial si alguien se interesa en hacer un trabajo de grado pues, con otro grupo o revisar lo que yo hice en mi doctorado también, con mucho gusto. Diego Listo. Muchas Nicolás, gracias. el otro Bueno. chiquito, ¿quieren preguntar algo? Pueden prender los micrófonos y preguntarle a Catalina lo que quieran. No, yo ya hice las preguntas del inicio, gracias. ¡Súper! Bueno, y ese dinosaurio que tú tienes atrás, ¿qué es tan lindo? ¿Es un dinosaurio? Creo que es un anquiosaurio. Un brachiosaurus, de Jurassic Park. Un brachiosaurus. El que está conectado como Charlotte Bell, ¿quieres hacerle alguna pregunta a Catalina? ¿No? Creo que no. Tiene pena, le da pena. Ahí tiene un dinosaurio ahí, mira. Muéstranos el dinosaurio, súbelo un poco más que no lo vemos. ¡Uah! Un velociraptor. Bueno. ¿Alguien más tiene preguntas? Cristian me dice que hable sobre la app del museo. Hay una aplicación del museo, pues no sé si ustedes conocen el Museo Geológico Nacional, que está en el Servicio Geológico Colombiano. Ahorita pues todo está cerrado, ¿no? Estamos todos encerrados en la casa, pero cuando ya podamos salir, ese museo es gratis y pueden entrar. Ay, espérate, le quito acá el sí. Es gratis y pues por el momento, como no estamos ahorita saliendo de la casa, pueden conocerlo a través de la aplicación. Cristian, ¿nos puedes decir cómo se busca la aplicación? Se encuentran todos los buscadores de Android y Apple. Se busca Museo Geológico Nacional en los buscadores de aplicaciones y ahí pueden encontrarlo. Mientras tanto lo van conociendo por ahí y después ya cuando puedan ir, pues allá los esperamos. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Conoces fósiles de un megalodón? Sí, he colectado muchos fósiles de megalodón. Cuando estaba en Panamá, trabajé en Panamá del 2009 al 2010 y allá colectamos muchos fósiles de megalodón. ¿Has estudiado la zona fosilífera del municipio de Floresta? Yo no la he estudiado porque no es mi tema de trabajo en el municipio de Floresta, pero sí pues la conozco y la tenemos identificado como uno de los yacimientos más importantes de Colombia. Y pues es la fauna del Devónico. Y de hecho allí están unos fósiles muy importantes que son como parientes de los tetrápodos. Los tetrápodos son los que caminamos en cuatro patas. Son como unos peces que evolucionaron, o sea, hay como una transición entre el pez y el tetrápodo. Esos grupitos de especies que están como en ese rango de transición, algunos se encontraron ahí en Floresta, pero además también hay un montón de otros fósiles de invertebrados. ¿Influye en algo la topografía de Colombia? Pues, o sea, influye la topografía del momento en el que vivieron los fósiles. O sea, si encuentras
un fósil marino probablemente, o sea, seguramente ese lugar antes estaba en el fondo del mar, no era una montaña. Por ejemplo, si ustedes van a Monserrate, pueden encontrar fósiles marinos. Entonces, en ese momento era en el agua, en el mar, pero después se levantó y se convirtió pues, en una montaña. Entonces, eso es, la topografía pues, del lugar va a depender, o sea, del momento en el que esté viviendo el animalito, pues va a ser o un fósil marino o un fósil adaptado a la montaña, dependiendo de cómo del momento en el que se depositó. Que si las huellas de dinosaurios también se reportan al servicio geológico, sí, o sea, todos los fósiles se pueden reportar. En norte de Santander se han encontrado indicios de megafauna, sí, creo que también hay unos como es que no me acuerdo bien el lugar, cerca de, ¿tienes el nombre particular del municipio? Hay uno que es Pajarito, pero que está al lado de norte de Santander, creo que se alcanza a ser en Boyacá, algo así. En los patios, sí, en los patios también estamos identificados. Esa fauna casi no se ha estudiado, pero ya está identificada. Hay otro fósil tipo que define la geológica acá en Colombia como el laventense. Otro fósil tipo, en realidad el laventense está definido por muchas especies de esa asociación faunística de la venta. O sea, son varios, no es uno solo el que se guía. Ya me preguntaron que si conozco fósiles de megalodon, sí. ¿Conoces de Mosasaurus? Yo no he visto de Mosasaurus, pero sé cuáles son. Pero yo no los he tenido así en mis manos. Fíjense. ¿Conoces fósiles de megalodon? Listo, yo creo que más preguntar. Ah, sí, Cristian me recuerda aquí que en el museo hay un mosasaurio. No hay mosasaurus, que es el que normalmente es famoso. Es que él me preguntó que si mosasaurus, pero mosasaurus es otro. Allá ahí tenemos, es un jaguarasaurus, que es como de la misma familia de mosasaurus. ¿Alguien más quiere preguntar? Cristian está ahí explicando cosas también por el chat. Cristian, ¿no quieres hablar? Está ahí, que escribe y escribe. Pues si hay alguien que tiene otra pregunta adicional, es el Es momento otro de hacer. Cristian. Ah, es otro Cristian. ¿Cuál Cristian es? Ah, ya sé cuál Cristian es. Ah, el de los reptiles marinos. ¿Has encontrado fósiles de cronosaurus? Yo no he encontrado fósiles de cronosaurus, pero en el museo hay cronosaurus. En el que yo tengo entendido que de cronosaurus, perdón, cronosaurus solamente está el que está en el Museo del Fósil, que hay en Villa de Leyva. Ese creo que es el único ejemplar que se ha encontrado de Cronosaurus boyacensis, porque hay otra especie. Y de hecho creo que solo están estudiando ahorita los expertos en reptiles marinos, porque parece que están revisando esa clasificación. Por el momento en Colombia solamente está el que está en el Museo del Fósil. Hemos encontrado fósiles de hojas en contacto de un paleosuelo. Han encontrado así en Colombia. Sí, pues en Colombia hay muchos registros de paleosuelos y sí, algunos tienen fosilitos de hojas. ¿Qué más fósiles han encontrado en la cuenca César Ranchería? Uy, no, me corchaste. No sé exactamente qué localidades serían las de esa cuenca. Es que yo no conozco todo. Ya les explico, así como pasa en cualquier ciencia, pues uno quisiera saber de todo, pero pues uno no
uno es como experto en un tema y sabe un poquito de otras cosas, pero pues no tiene todas las respuestas de la paleontología. Y la paleontología es una ciencia súper amplia. Uno se imagina que son solo dinosaurios, pero no, son un montón de cosas más. Vieron que de todo lo que les hablé casi ni menciono los dinosaurios, porque son un montón de cosas que no son dinosaurios. En la región de Santander. Sí, creo que allá también aflora eso, la formación paja. En Santander, pero es que en Santander también hay otras unidades, por ejemplo, el Paleoceno, ahí por el cañón del Chicamocha, el Paleoceno del río Nevado también hay Rosa Blanca, sí, también tiene formación paja y formación la luna, aquí me están pasando la copia. Sí, hay un montón en Santander, o sea, es que en general o sea, uno tiene que ver como las unidades que contienen los fósiles como en una visión vertical, no es que solamente en un punto solamente se encuentra una unidad de una edad, no, ahí vas a encontrar como una columna de rocas completas en las que vas a encontrar muchos momentos de la historia pues geológica de este lugar. ¿Estuviste en Argentina, cierto? Sí, yo hice mi doctorado en Argentina. Estuve 6 años allá. ¿Cuál es el fósil del marsupial más común y antiguo de Colombia? Más común y antiguo de Colombia. Lo que más hay en Colombia, pues es que en realidad sería como Licopsis. Licopsis es un género pues no es marsupial, es un esparazonta, esos que yo les contaba que eran como depredadores. Esos son como, se han encontrado tanto en La Guajira como en el desierto de la Tatacoa. Entonces, como en cuestión de abarcar mucho territorio, yo diría que ese. Pero como en cantidad, de pronto los que están como relacionados con las zarigüeyas, los didélfidos, como esos, no sé, los faras, todos esos, ellos tienen como sus parientes antiguos que vivieron en el Mioceno y son muy comunes, son en cantidad hay muchos, pero casi todos se encuentran en el desierto de la Tatacoa. Es que creo que allá estuvieron los argentinosaurus. ¿Conociste esos fósiles? Sí, el argentinosaurus se encontró allá en Argentina, por eso se llama así. El argentinosaurus creo que actualmente es como el dinosaurio más grande del que se tiene registro. Sí, pude ver algunos de sus restos allá. ¿Qué más? Diego Nicolás es el que no quiso hablar. No, sí habló un poquito. Es que no, creo que no. Bueno, ¿alguien más va a preguntar? Bueno, yo creo que ya. Ojo, ¿alguien quiere preguntar? Lo último, a ver. Parece que ya. Pues nada, querida, muchas gracias por haberte vinculado a nuestra cuarentena con geociencias. Gracias. Chévere. Te voy a poner por WhatsApp el correo de Laura para que por fin le envíes el video para poderlo colgar. Ajá. Y nada, pues esto como seguiremos aquí, quién sabe hasta cuándo, pues bienvenida y bienvenidos los que quieran hacer conferencias, incluido el señor Cristian Hilarión, que por ahí lo veo. Habla mucho. Sí, después puedo hacer una sobre mi tema de tesis para Claro, contarles más. bienvenida, nos whatsappeamos Listo, y la cuadramos. listo. Porque hay tiempo, pues, porque aquí nos vamos a marcar hasta junio, claramente. Ay, Dios mío, sí, pero Pues, bueno. no pasa nada, que está bien. Mejor es, Conectados, tenemos chicos lindos aquí viéndonos en esta cuarentena con geociencias. Esa presencia la paga todo el esfuerzo y paga todo sí. lo que hay en esta vida. Entonces, nada, Cata, muchas gracias. Ya te pongo el contacto de Lauri. Listo. A todos, muchas gracias. Mañana, chicos, a las Chao. 11 de la mañana. Te voy a quitar la pantalla, a ver. Listo. Sí, voy a hacer eso. A ver. Así. A ver los anuncios parroquiales. Aquí. Mañana, entonces, a las 11 de la mañana,
Tenemos a Gloria López con Geocronología del Cuaternario. Y a las 5 de la tarde tenemos a Iván Olaya que nos va a hablar de hidrocarburos. Chicos que están presentes, súper bienvenidos, les voy a decir a cuáles. Díganle a los que tienen al lado que los conecten el viernes, si pueden, a las 10 de la mañana, que César Velázquez, César Vinasco lo estoy poniendo mal. César Vinasco va a dar una conferencia que se llama La historia geológica o la violenta historia de la Tierra, que es todo lo relacionado con el tiempo geológico. ¿Listo, chicos? Para que les digan a los papás eso. Voltee y dígale que se ponga pilas, que el viernes a las 10 de la mañana es esa conferencia. Y si quieren ver la del Antropoceno, es una conferencia también general en la que hablamos de muchas cosas de geología y de lo que estamos viviendo actualmente. Y el resto pues serán bienvenidos en la que quieran, pero digamos en particular, esas dos les pueden llegar a gustar para que, y pues estar pendientes de las conferencias de paleo que seguirán vinculándose paleontólogos. Hay un paleontólogo que trabaja en la Uninorte que también nos va a dar conferencias, entonces son bienvenidos y estaremos ahí presentes. Y entonces mañana nos vemos a las 11 de la mañana con Gloria López en Geocronología del Cuaternario. ¿Listo? Si hay alguien que quiera decir algo más, bienvenido. O si no, entonces, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Y nada. Una pregunta. Una pregunta. Sí, dinos. ¿Dónde se puede encontrar los links para las Los links próximas? están todos en las páginas, en las, ¿cómo se llama? En las redes sociales. Me puedes añadir a mí, Clemencia Gómez González. Ahí están todos los links. Ok. Pues de las conferencias, pero solamente hasta este ya está colgado. Pues, digamos, está colgado hace días. Y ya puse para las conferencias de mañana para que las encuentren fácil. Y ya está colgado el de la semana, a partir del jueves. La del 2 de abril nos la cancelaron lamentablemente a las 10 de la mañana, pero empezamos a las 11. Tenemos a las 11. La de las 3 es muy chévere, que es las cavernas y el arte filatélico. Tenemos otra a las 5 de la tarde. Y el 2 también tenemos otra a las 8 de la noche, que es de geología estructural, que se conecta a Naivis desde Australia. Y tenemos el viernes todo el día también conferencias súper chéveres. El sábado y el domingo, y así, seguimos, vean. Ok. Ya Y estamos enviados. usted se encuentra en Facebook. Usted me encuentra en Facebook, en Instagram, en Twitter, en donde quiera. Entonces, Ok, está bien. Clemencia Ok. Gómez González. Me busca Ok. en cualquier lado. Ok, está bien. Ahí estoy en todo lado. Soy muy fácil de encontrar, la verdad. ¿Listo? Gracias. Vale, pelado. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Los invitamos a que se suscriban al canal. Cuarentena con Geociencias. Meten un googlazo en YouTube y ahí aparecemos. Eso se lo debemos gracias a Laura, Jimena y a Oscar, que son los que se encargan de que estén las conferencias colgadas. Entonces pronto tendremos ahí la de Catalina también. Muchas gracias a todos, feliz noche, que descansen y mañana nos vemos otra vez en nuestras conferencias. gracias. Chao. Chao.